su seminario. Comenzamos, José Luis. Los Perfecto. micrófonos son tuyos. Ok, perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, voy a tratar de cubrir este temario, que es lo que tenemos preparado para el día de hoy, de manera pues que tengan la visión, vamos a decirlo así, de todo el proceso de administración de mantenimiento. Mencionamos en un principio que el tema de administración de mantenimiento es algo que ayuda a que toda la organización trabaje en conjunto, que se haga un equipo de trabajo que permita obtener al final del camino los resultados de la empresa y como consecuencia su rentabilidad y la generación pues de valor tanto para sus accionistas como para pues todo el personal que consume un determinado producto o servicio de una empresa. Si bien el título del seminario está basado sobre el tema de la corrosión, la aplicación en este caso la estamos abriendo en términos generales, que la corrosión pues es una rama en cualquier parte de cómo mantener un equipo en ese proceso. Y si esa corrosión afecta por las mismas condiciones a las cuales está expuesto un determinado equipo, con mayor razón hay que tenerle la vista y sus sistemas de verificación y de corrección en caso necesario. Entonces, la intención es primero partir desde dónde y por qué es importante el mantenimiento, la administración de mantenimiento en general. Entonces, aquí la idea es transmitirles una pequeña gráfica o ecuación simple del tema de rentabilidad, en donde la rentabilidad vamos a definir básicamente entre las ganancias y la inversión que yo requiero para que una determinada empresa produzca y tenga esos niveles de ganancia. La ganancia como consecuencia la voy a obtener a través de un precio de venta versus o menos un costo de producción que multiplicado por su volumen de venta. Entonces, eso me estaría dando ese nivel de ganancias. Al aumentar el precio, pues esto va a estar, ya es una política de la empresa, de cuánto lo percibe el cliente como valor y contra quién se está comparando, esos otros temas que generalmente entran ahí. Y el aumentar el volumen, pues aquí a ustedes ven su participación de mercado, etcétera. Pero donde sí esto participas en la reducción del costo de producción unitario, ya sea por temas operativos o ya sea por temas de mantenimiento específicamente. Entonces, ahí es donde empieza a ser mancuerna el mantenimiento en el resultado de una empresa. En la reducción de capital de trabajo o de inversión, pues yo básicamente tengo toda la inversión en equipos, pues esto cada empresa define y ve qué es necesario tener como equipo trabajando. El capital de trabajo, en donde normalmente aquí ya empieza también a aparecer, por ejemplo, los costos de inventario, qué tanto inventario voy a tener para poder soportar una determinada operación y eso me permita dar los resultados que quiero. Mientras más inventario, pues hago menos rentable una operación y a veces ese inventario se me puede hacer obsoleto y puedo perder parte de ese dinero. O puedo tener otra serie dependiendo del país, etcétera, otra serie de implicaciones de carácter legal o impositivo. Y entonces aquí pues tengo que optimizar el uso de recursos y mejorar también la eficiencia operativa. Les decía en un principio que en algunos aspectos, por ejemplo, los inventarios, se usa mucho el concepto de máximos y mínimos, pero a veces esos máximos y esos mínimos ayudan a que los inventarios crezcan de una manera desordenada y eso hace que el asunto pues no vaya bien. Lo ideal es mucho del concepto japonés del just in time, en donde yo pueda ordenar mis operaciones y pueda definir qué requiero para que cuando lo requiera lo tenga. Y lo sea el mínimo tiempo en un almacén en donde me esté guardando incluso espacio o no tengo que gastar más dinero en su manejo, conservación, etcétera, de ese, de ese material o de esa refacción. Y por lo tanto, en el tema del mantenimiento, pues yo tengo que estar viendo la manera siempre de cómo mejorar el tiempo efectivo
y la productividad. Entonces, de esa manera es como yo puedo ir impactando directamente o conectando el mantenimiento, la utilización del equipo en el nivel de rentabilidad de una empresa. En el tema de mantenimiento, también en muchos casos, pues se viera como que el mantenimiento es un ente individual. Lo aumenté el tamaño, no por mayor importancia de la operación, sino para resaltar la función de mantenimiento, pero en realidad trabaja en conjunto con las diferentes áreas de la empresa. Todas son importantes. Yo aquí coloqué lo más básico, es decir, la operación, los controles normativos a los cuales debemos de tomar en consideración, los proyectos que tenga una empresa, toda la cartera de contratistas. Ahora, pues que está muy de moda el tema de bajar mi base de personal propio para los servicios, ahora sí que básicos, y el resto, pues puedo utilizar especialistas, etcétera, que me den mantenimientos, vamos a decirlo así, más competitivos, y el costo de ese personal, pues ya lo diluye un poco. Y sobre todo, toda la cadena de suministros que entran en este juego. Aquí ya aparecen algunas cosas, por ejemplo, la detección oportuna de averías, que la operación siempre está en contacto con el equipo, puede detectar a tiempo una avería, una primer falla en un equipo. Por lo tanto, la detección oportuna y su reporte le permite al personal de mantenimiento tener con tiempo la preparación y la planificación del trabajo para poderlo resolver. Por eso aquí menciono que lo ideal es tener que el 80% del mantenimiento correctivo pueda ser reportado por la gente de operación. Actualmente, de hecho, hay un concepto de mantenimiento, aprovecho el momento, en donde se menciona mucho todo el tema de multihabilidades y multirelación con los diferentes departamentos. Entonces, precisamente la intención aquí es mostrar parte de esa interreferencia, interrelación entre todos los departamentos o funciones de una organización. Entonces, por eso se menciona como en el caso del MC o del mantenimiento correctivo, que lo ideal es que el 80% de esos reportes sean por la gente misma de la operación, porque eso da oportunidad. ¿Sí? El control normativo, bueno, pues esto afecta en muchos aspectos. Por ejemplo, voy a por mencionar solo uno, todo el tema del control de residuos peligrosos. Mantenimiento, generalmente los aceites, todos los estopas que van impregnadas o algunos manejos de productos que pueden ser dañinos a la salud, pues llevan un control normativo que deben detenerse. Entonces, ese parte también hay que tenerlo considerado dentro de las guías o dentro del manejo que se defina en cada una de esas intervenciones para que se cumpla también con todos los términos legales y no tener posteriormente alguna sanción, algún tema. El tema de los proyectos, en donde a través de esos proyectos, pues la intención es básicamente el poder asegurar la rentabilidad de la empresa en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y la intención aquí, pues siempre es hacer mancuerna de cómo va a entrar ese equipo, qué impacto va a tener mi organización, qué guías de trabajo tengo que realizar, qué cambios en la inspección tengo que tener, cuál es mi plantilla laboral. Entonces empiezo a tener una serie de relaciones de las cosas que yo ocupo para que ese proyecto me dé el resultado en primera instancia y en segunda instancia se mantenga en el tiempo en las condiciones que esto debe progresar. Ya lo mencioné también, otro aspecto son los contratistas. Actualmente hay mucha tendencia, bueno, también se ha satanizado el tema del outsourcing. Sin embargo, pues hay gente que es especialista en cada función y a veces preparar a todas las funciones, a todos los especialistas en una sesión es muy caro. Por lo tanto, pues hay que recurrir a esos especialistas en tiempo y forma y ellos darán pues, la sugerencia, el reporte, el análisis de qué acciones debe tomarse y de eso. O incluso hay
empresas que se dedican a dar cierto tipo de mantenimiento, cierto tipo de corrección de fallas, que permiten en forma rápida llevar a cabo esto. Si esto también lo hago en forma correcta, bien planificada, etcétera, pues busco tener mis mejores resultados y optimizo mi costo de operación. Y por último, si no menos importante, es todo el tema del suministro, que ya mencioné una parte, pero en realidad esto parte desde la planeación que yo hago o los presupuestos que yo hago de mantenimiento para un equipo y puedo definir planes de suministro. Y un enfoque en este caso es que yo puedo tener esa planeación, puedo definir que voy a ocupar en determinados periodos, puedo hacerlo como un presupuesto o puedo ir haciendo proyecciones que me permitan saber qué tengo que ir requiriendo en el tiempo para que de esa forma pueda negociar precios por volumen o entregas que me permitan optimizar mi capital de trabajo. Entonces, este es un esquema del cómo el mantenimiento, puse aquí lo más, creo que lo más importante, donde tiene la relación del mantenimiento, no que las otras áreas no sean importantes, sino por el impacto que normalmente va a tener en el resultado de mantenimiento. Y remato aquí con esto, dice, la correcta coordinación del mantenimiento con las diferentes áreas es fundamental para asegurar los resultados y aumentar las ganancias. Entonces, la idea siempre, como veíamos en la ecuación original, es cómo aumento yo mi utilización del equipo, por lo tanto, mi disponibilidad y mi confiabilidad. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el mantenimiento pues, es la base para tener esa confiabilidad y disponibilidad de ese equipo. Y una forma muy simple, en mi opinión, del mantenimiento por cada elemento, por cada parte, pues es la forma de mantener un equipo y o instalaciones en las condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento, para lo cual fue diseñado. Entonces, esto pues es sencillo, vamos a decirlo así. El gran problema en una empresa es que, como yo digo, es como un malabarista para el área de mantenimiento, donde yo tengo muchos platos, todos los tengo que tener en el aire, pero, o girando, pero no se me debe quebrar ninguno. Entonces, cuando empiezan a crecer los números de equipos, las cantidades, las coordinaciones, pues ya se empieza a complicar toda esa función y se ocupa pues tener un sistema bien ordenado, bien, ahora sí en términos de mantenimiento, bien lubricado, que permita precisamente esa búsqueda de situaciones adecuadas para que el resultado sea lo correcto. Y para prolongar esas condiciones, pues es muy importante ir estableciendo rutinas tanto de operación como del mantenimiento, donde yo voy definiendo qué inspecciones tengo que hacer el equipo, ya sean visuales o ya sea física, qué registros voy a tener de las variables. Luego vamos a hablar un poquito del tema del predictivo y sobre todo para los temas de corrosión, pues es fundamental que yo pueda dar seguimiento a determinadas condiciones y me permita saber si estoy teniendo un deterioro o no de alguna de las partes. La lubricación, no se diga, es fundamental en muchas situaciones, sobre todo en equipo en movimiento, todos los servicios preventivos que voy a tener y todo el control, en este caso, pues, de la corrosión que pueda tener. Máxime, como decía en un principio, se está relacionado con un ambiente agresivo y con equipo de movimiento, con equipo que permite vibración, que me puede generar otra serie de elementos nocivos en una operación. Si por ahí voy muy rápido o algo lo queda, por favor, pues ahí me ponen ahí un recadito, ¿no? José Luis, te quería preguntar, ¿prefieres que las preguntas se hagan al final o si te parece que alguien que tenga algún interés, alguna consulta que hacerte, la pueda hacer en el momento? Mira, yo no tengo ningún problema, lo único, pues por temas del tiempo, como Sí, habíamos dicho, de sí, 40 sí, sí, minutos, entonces yo preferiría que fueran al final al y final. si hay Ok, alguna necesidad de hacer algo más, con todo gusto, ¿eh? ok, perfecto, perfecto. Ujú. Seguimos. Ok, este es una gráfica muy típica, no sé si ya por ahí todos la conozcan, que normalmente le dicen el término de la bañera, o de la tina de baño, que es la forma en que se presentan los tipos de falla.
Entonces, unas son lo que le llaman la mortalidad infantil, o sea, todos esos elementos que presentan una falla antes de que alcancen la mayoría de edad o que alcancen el tiempo que se requiere de trabajo de un equipo, ¿no? Y esto, por ejemplo, ahora ya más elegantemente la industria automotriz dice que hay un recall para que pueda ir la gente a reparar cierto tipo de cosas porque se dieron cuenta que un elemento, que algún ensamble, que alguna cosa no tiene el resultado y entonces está generando problemas. Entonces, o cuando yo incorporo, por ejemplo, un motor y ese motor, cuando yo empiezo a funcionar, me doy cuenta que tiene niveles de vibración muy altos y empieza, entonces, o lo dejo que truene o paro lo cambio, lo arreglo, etcétera, para que entonces entre a mi funcionamiento normal. Y la idea es que pues esta fase, en la medida que tengamos lo mejor y bien conocido, una reparación, unos materiales, etcétera, yo pueda eliminarlo y pueda entrar, como dicen los japoneses, con un nivel suave en esa operación y entrar por aquí por abajo, integrar a la operación y tener un nivel de fallas que le vamos a llamar aleatorias, o sea, generalmente pocas fallas que se van presentando en la vida y conforme el equipo, los componentes de un determinado equipo se van sufriendo desgastes o algo así, yo empiezo a tener un potencial de falla mucho más alto. Entonces, en este caso, pues yo tengo que tener las herramientas para saber cuándo adelantar. En teoría, el mantenimiento preventivo per se es la definición de estos puntos en donde yo digo, este tal componente me llega a tantas horas, a tantos kilómetros recorridos, etcétera, y ahí debo cambiar. Por ejemplo, un aceite está evaluado por muchos de los productores que debe cambiarse, por ejemplo, a las 15,000 kilómetros. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de ahí el riesgo de falla es muy elevado porque ya presenta contaminación, porque ya presenta pérdida de viscosidad, etcétera, que ya no hace su funcionamiento. O un tanque de un punto donde el nivel de espesor de la pared del tanque ya es bajo, pues ya el potencial de riesgo conforme yo le sigo operando, es mucho más alto. Entonces, en este tipo de cosas, pues yo tengo que ir colocando esta línea en el punto donde no me genere problemas. Y el objetivo en esta administración de mantenimiento es que yo esta línea en el tiempo la pueda prolongar aquí abajo para tener mayor o mejor resultado. Hace muchos años, por ejemplo, el nivel de servicios mayores en los mantenimientos de, por ejemplo, de equipo pesado, era cada 12,000 horas. Ahorita ya van en 24,000 horas, muchos de ellos, otros en 18,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se han ido analizando todos los componentes, se han visto cuáles son los que son de mayor protección de falla, y entonces yo me puedo ir acoplando a esos cambios, a esa incorporación tecnológica también, y puedo hacer que el equipo como tal me da más vida y como consecuencia mayor rentabilidad. Como dato, nomás así curioso, un equipo pesado que se le da un overhaul que le llaman, pues puede significar el 60% de la inversión de un equipo nuevo. Entonces, por eso, pues es muy importante que yo a ese producto o a ese equipo le saque el mayor tiempo posible de utilización para que se dé. ¿Sí? Entonces, ya lo mencionamos, ¿cómo puedo evitar la situación de las fallas prematuras? Pues con métodos de trabajo efectivos, con buena supervisión y sobre todo ir integrando, ir definiendo los puntos clave. Por ejemplo, en un rodamiento, el tipo de nivel de ajuste, el tipo de alineación, etcétera, que yo debo colocar a la hora de ensamblar, pues es un punto clave que siempre debo tener cuidado y debo de asegurarme y tengo que definirle un método de trabajo a la persona para que lo desarrolle de una manera adecuada. En todos los temas aleatorios, bueno, pues simplemente detectar oportunamente, tener inspecciones y hacer el trabajo planificado en forma regular. Y ya por desgaste, pues aquí es donde podemos ir teniendo el mantenimiento, en la incorporación del mantenimiento predictivo,
y como consecuencia le damos seguimiento a variables de operación y desgaste que me permitan tener. Hoy se han incorporado muchas técnicas que me permiten en tiempo real ir monitoreando esa parte, que lo vemos un poquito más en detalle. Y ahí, por ejemplo, yo puedo instalar sensores de vibración, sensores de temperatura, etcétera, que puedo tener mi conexión directa a mis sistemas de monitoreo y puedo, como consecuencia, ir monitoreando en tiempo real esa información. Entonces, hay ahorita pues ya afortunadamente mucha tecnología y dependerá aquí del nivel de dinero, de posibilidad de inversión que cada compañía tenga y que le permita como consecuencia hacer esas inversiones para llevar ese monitoreo. Evidentemente que es muy importante saber cuáles son esos elementos clave que permitan llevar o que requieran, mejor dicho, ese seguimiento y de esa forma pues darle ese monitoreo que a su vez me dé la seguridad de actuar a tiempo. En todo este camino entra un elemento que es muy importante, no sé si todos lo manejen, que es el concepto de trabajo. Entonces, para cada evento, ya sea la detección de una avería que requiera ser corregida, que hago sus pasos, debo generar una orden de trabajo que me permite la identificación y de ahí definir qué es lo que le voy a hacer y coordinar todo lo que ya mencionamos, interrelaciones con el área de abastecimientos, etcétera, de lo que le tengo que corregir. Así también me permite dejar una trazabilidad de lo que se le ha hecho a ese equipo, en qué tiempo, cuando me falla, cuál es su costo de intervención, etcétera. Y de esa forma me da el historial, o como dijeran los médicos, la historia clínica de ese equipo y lo puedo consultar en cualquier momento cuál es y me permite para hacer análisis financieros de retornos, de recambios, de nuevas inversiones, de nuevos proyectos, etcétera. Todo eso lo puedo dar ese seguimiento. Entonces, en esta parte, pues tenemos también todos los aspectos de los servicios de MP, de mantenimiento correctivo, perdón, que los puedo detectar en las partes de las guías de inspección o en los reportes de ejecución de una falla. Me doy cuenta que hay algún otro elemento que también tiene que ser corregido, por lo tanto, puedo definir una nueva orden de trabajo o en un reporte directo de operación. Entonces, todos entran al mismo camino de la generación de esa orden de trabajo para que es la base en todo el proceso de la administración o del sistema de administración de mantenimiento. Aquí vemos toda la secuencia en donde normalmente el reporte de avería o el reporte de un servicio, le hace una guía de servicio para MP, entra en el sistema y entonces pues yo tengo que utilizar las actividades de corrección o lo que en una guía de servicio me establece para incorporarle en esta orden de trabajo. Genero la orden de trabajo, tengo toda la coordinación de recursos, o sea, veo que el inventario, en los planes de suministro estén disponibles esos elementos, etcétera, para luego programarla y después ejecutarla. Lo ideal, todos estos pasos son fundamentales para que cuando yo llegue aquí, la intervención sea la mínima en tiempo parado del equipo, por lo cuanto estoy trabajando en cómo aumentar la vida o la utilización de este equipo. Entonces, esta secuencia es lo que nos da un buen resultado y un buen aseguramiento para que esto. Yo no puedo programar algo que no tenga todos los elementos, todos los materiales requeridos, porque sé que el equipo va a quedar ahí parado, va a quedar abierto y durante ese periodo pues simplemente no va a producir. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es la oportunidad de detectar a tiempo y reparar en forma ordenada antes de mayores daños o costos. ¿Sí? Muchas veces veo un problema, lo dejo y lo dejo y lo dejo hasta que en realidad ese problema que lo pude haber resuelto con poco dinero me genera un daño mayor y tengo entonces como consecuencia mayor tiempo, mayor coordinación de recursos, menos producción de ese equipo, etc.
¿sí? Entonces, por lo tanto, diríamos dos cosas. Uno, el mantenimiento correctivo urgente es muy caro porque tengo que salir corriendo a resolver todos los temas que se me presentan. Por ejemplo, está trabajando en equipo, se tronó la máquina, y pues tengo que salir a ver cómo le hago para primero quitarla del área de trabajo que me está estorbando, segundo, toda esa reparación, todo el tiempo, como no tengo nada preparado, me va a llevar mucho tiempo en conseguir todas las piezas o materiales, etcétera. Y eso pues definitivamente me encarece una operación. Lo ideal, dependiendo cada tipo de empresa, es que este mantenimiento urgente no pase del 0.5%. Y todo el correctivo, y otra vez dependerá ¿cómo se llama?, de cada rubro. Por ejemplo, pues un hospital no puede darse el lujo de que una planta de emergencia les falle al momento de una intervención quirúrgica, ¿va? Entonces ahí tiene que estar sí o sí esa planta 100% disponible, que ante un fallo pues pueda tener, y a lo mejor reforzarla con otro elemento para tipo no break, que le permita mantener toda esa parte funcionando correctamente. Entonces, para eso, pues es lo mismo que ya mencioné aquí. Tengo que detectar a tiempo las fallas, tengo que planificar la solución del problema, tengo que definir las actividades necesarias para esa corrección en cantidad de actividades, en bloques de intervención, en definición de tiempos óptimos. Aquí bloques de intervención lo comento con el esquema de la ruta crítica de trabajo. Puede haber diferentes, dependiendo el volumen o el tipo de trabajo que realizar, pero puede haber diferentes cuadrillas que hagan ese trabajo y que permitan en forma coordinada ir realizando partes de la reparación para que los tiempos los pueda optimizar, pueda disminuir el tiempo de intervención en un equipo. Y como consecuencia también tengo que coordinar todas esas refacciones, materiales y qué mano de obra general o especializado tener para que esto se haga correctamente. Y al final, coordinar toda la intervención para una menor afectación en el equipo en el cual estoy dando ese trabajo, estoy desempeñando ese trabajo. Este es un ejemplo de una guía de servicio donde pueden estar listadas, por ejemplo, de un tractocamión al servicio de 200,000 kilómetros, perdón. Entonces, puedes generar todo el listado y cada una de estas actividades, qué tipo de refacciones de materiales estoy utilizando. Aquí, como un comercial, ya esta es una pantalla del sistema Fastman en donde les da todo ese tipo de las guías, les ordena toda esta parte. Y entonces, en general, independientemente del sistema, se necesita un mecanismo de coordinación de servicios, coordinar refacciones y materiales con los almacenes o el almacén, dependiendo del caso, programar las OTs, la ejecución y toda la documentación que conlleva. Y en este caso, normalmente los equipos o los medimos o controlamos por un odómetro, o sea, cuántos kilómetros se recorre, o por un horómetro, cuántas horas de trabajo tiene, o por frecuencia en tiempo, en donde yo digo, independientemente de lo que se ocupe, cada 15 días, o cada semana, o cada mes, o cada 3 meses, o cada semestre, o toca darles un mantenimiento para que esto funcione bien. Entonces, puede haber empresas que lo hagan en base más sofisticada, como puede ser rendimientos de un determinado componente, etcétera, pero me obliga a llevar toda otra serie de mediciones para que esto se pueda efectuar. Pero pues ya dependerá otra vez de cada tipo de empresa, de elemento de un equipo que deba ser dado su seguimiento. En la programación de órdenes, pues un esquema que me permita también en forma sencilla coordinar esos recursos para que yo pueda ir viendo. Aquí, bueno, allá me aparece en rojo aquellas cosas en las cuales ya se me atrasaron algunos trabajos, algunas guías de servicio o algunas horas de trabajo, mejor dicho, que debía haberlas hecho y que ya
se me han vencido. Entonces, lo ideal es que yo tenga un sistema que me permita recordar, que no tenga nada atrasado, y como consecuencia voy trabajando, voy haciendo los trabajos al tiempo. Y luego ya en la programación de las órdenes, de la secuencia de actividades, que me dé un ordenamiento y una secuencia para que me permita utilizar las refacciones, los materiales, etcétera, a tiempo, y no llevarlo fuera de base. En cuanto a la mejora del mantenimiento, como se dice aquí, bueno, y en la exposición he mencionado sobre el poder actuar antes de la falla de un equipo, o de un elemento, de un componente. Entonces, aquí aparecen algunos conceptos, como es el vida promedio de un componente, o mean time before failure, en donde pues yo trato de ver cuál es el comportamiento y cuáles son sus valores promedios, sus valores bajos, para ir adecuando mi área de servicio a esas condiciones. Y si puedo ir dándole seguimiento a las variables, sin necesidad a veces de parar un equipo, pues sería lo ideal para yo poder tener. Por ejemplo, este es el nivel de vibración de un elemento, en donde puedo establecer mis límites. Este es el nivel adecuado de funcionamiento. Si la tendencia aquí ya me va diciendo que esta tendencia es, pues va a la alza, y que si no hago nada, pues me va a brincar a un punto donde va a ser inoperable el sistema. Entonces aquí se ve que actuó a tiempo, empezó a bajar, y debe a lo mejor de meterse ya dentro de estos límites inferiores. O muchas veces ya cuando toman esta aceleración, la vibración, pues lo más recomendable es prepararme para hacer el cambio de eso, porque en un determinado tiempo va a llegar a niveles que no son sostenibles, ¿no? Entonces, tengo que ir combinando el tiempo de trabajo, de vida de un componente, y de esa forma asegurarme que lo estoy cubriendo en tiempo y forma, ¿sí? Y entonces, eso es lo que nace o lo que da origen al mantenimiento predictivo. Y entonces yo aquí voy recopilando los datos, puede ser manualmente o por instrumentación, o como ya ahorita hay muchas facilidades con dispositivos de transferencia de información, y o de estadística de falla o desgaste de las partes para modelos predictivos. Esto también, pues puedo sacar ecuaciones de cómo se comporta un determinado elemento, y me puede dar una proyección en ese nivel de desgaste. Y por último, pues el análisis del comportamiento de una o varias variables para poder determinar una probabilidad de falla o planificar su recambio, su intervención. Dependiendo pues el nivel de complejidad de un equipo y su inversión, etcétera, pues ya yo tomaré la decisión si lo hago manualmente, si le invierto en una recolección semiautomática o automática o en línea. Ya eso va a depender, como decía, del recurso que se tenga disponible, y sobre todo del impacto que va a tener ese equipo en sus resultados. Lo ideal es esto, o sea, que yo pueda tener un punto óptimo operativo. ¿Punto óptimo de qué? De cuáles son mis costos consecuenciales. Muchas veces no tengo claridad de cuál es mi costo consecuencial. ¿Cuáles costos consecuenciales? Por ejemplo, todo el costo de una reparación anticipada de un equipo, de una falla prematura. ¿Cuál es el lucro cesante que tiene una operación? Por ejemplo, a veces un transportista dice, no, pues no pasa nada, yo lo llevo, le doy mantenimiento y lo paso al taller. Sí, pero ¿cuánto dejaste de ganar en ese periodo que no tenías considerado y que lo tuviste que meter al taller antes de tiempo? O un accidente porque los frenos no estaban bien, y entonces tengo, ¿cómo se llama? Un impacto con terceros. O sea, le empieza uno a ver cuál es el impacto que va teniendo una determinada condición, y me doy cuenta que a veces los costos son muy altos y no los tengo ni siquiera evaluados.
Lo ideal es tener esta claridad y llevar a un nivel donde sea el punto. Y esta curva es la curva de cuál es mi costo de inversión en evaluación y prevención, o sea, cuál es el staff que yo debo tener o la inversión que yo debo tener en elementos, sobre todo ahora que hay muchos elementos de sensores, de relación con esta parte que me permiten detectar y corregir a tiempo. Entonces, la suma de ambos es el costo total. Por lo tanto, pues buscaré siempre tener mi óptimo para, esta curva entre paréntesis puede ser movible y puede tener diferentes tipos de comportamiento. Entonces, cada empresa, cada área la puede ir trazando o más o menos tener una evaluación parcial de las cosas, ¿sí? Esto en general es muy, como diríamos, didáctico, pero en la construcción, en el día a día, a veces no se hace. En cuanto a aquí pues ya parte del comercial, en donde han salido muchos sistemas de cómputo, sistemas que permiten plataformas de software para centralizar y automatizar tanto las operaciones como el mantenimiento de una organización, y es en base a datos de archivo, programas de tareas y a un centro de información claro. ¿Sí? En lo particular, pues me toca representar una empresa que tiene un software que hace todo este sistema está ordenado, interrelacionado, que permita precisamente facilitar toda esta parte. Pero en general, pues tiene toda la gestión de activos, o sea, donde tengo todos mis inventarios detallados. Esto pues generalmente es de muchos de los software. La estructura jerárquica de activos, la creación de órdenes de trabajo. Creo que la mayoría ya de software trabajan con este concepto de orden de trabajo para todo lo que la planeación, la planificación, la programación o el historial, el mantenimiento preventivo, etcétera. El control de stock de las piezas que se tienen, o sea, todo el tema de la producción, todos los informes y análisis, o sea, donde tú tienes todo un sistema de información que te permite dar tus indicadores clave y de esa manera, pues ir tomando decisiones. Aquí lo importante, pues en cualquier negocio, es tener la información lo más oportuna, lo más verídica, lo más confiable, para que yo tome decisiones a tiempo. Entonces, realmente el tema importante es la toma de decisiones para la corrección o la mejora de un determinado punto, ¿sí? ¿Qué pasos debo seguir en esta implementación? Pues primero, tener claridad en todos los objetivos que quiero tener en el corto, en el mediano, en el largo plazo, y empezando, como nos decían mucho allá en Venezuela, con los mangos bajitos, o sea, aquellos resultados que puedo obtener rápidamente, que los tengo prácticamente al alcance de mano, que simplemente me permite, a través de una buena ordenamiento, poder tomar esos resultados. Y luego ir con lo siguiente. Segundo, tener un diagnóstico de todos los activos críticos y su estandarización. Tener la capacitación y la adopción del personal. Aquí, en muchos de estos casos, es muy importante que todo este tipo de cosas el personal lo vea como algo que les va a ayudar y que les va a hacerse más efectivos. Y también que se entienda que el enemigo no está dentro de la empresa, sino que está afuera, que es contra lo que competimos. Entonces, una empresa va a ser rentable en la medida que tenga una mejor participación de mercado, que los clientes prefieran su producto, su servicio, y que de esa forma les permita ir ganando la lealtad de esos clientes para pues la selección de esos productos. Luego, pues priorizar la parte inicial, a qué le voy a tirar primero, cómo lo voy a hacer, qué estudios, qué parte crítica, etcétera. Y por último, ir midiendo e ir comunicando el éxito de lo que se va a alcanzar. Entonces, en general, esa es la parte
que debe cubrirse en esta serie de administración del mantenimiento. Digo, hay algunos temas que los toqué muy rápido por lo mismo, pero por el tiempo del webinar, pero en general ese es el punto. Entonces, el mantenimiento, pues la primera conclusión es que impacta directamente la rentabilidad de las empresas. Para mejorar la rentabilidad es clave el aumentar la productividad mediante la confiabilidad y disponibilidad de los equipos. Y muy importante tener un sistema de disminución de mantenimiento bien formalizado que permita tener una correcta incorporación de todas las áreas y que cada quien entienda su rol, su papel en esta parte. Y la implementación de un sistema de mantenimiento asistido por un software puede ayudar a la optimización de recursos, a la reducción de costos, a mejorar o aumentar la confiabilidad, la centralización y la toma de decisiones informada y sobre todo oportuna. Y dentro de todo esto, pues lleva un toque de mejora continua que permita ir identificando esos temas en forma adecuada y correcta. Esta gráfica que ven aquí es una gráfica real de cómo implementando esta serie de cosas esto se puede obtener y de esa forma pues se tiene una contribución pues muy directa a una empresa. Entonces así, no sé si me fui muy rápido, pero pues creo que me fui un poquito más de los 40 minutos que habíamos comentado. Y entonces pues aquí les dejo algunos datos y por ahí Carlos también va a hacer alguna propuesta de el que le interese el sistema, lo platicamos ya en forma independiente y lo podemos asistir en forma ordenada. ¿Alguna Bueno, pregunta? José Luis, muchas gracias. Por ahí hay una mano levantada de José Luis Cirera. Bueno, Adelante. eh, muchas gracias. José, te felicito por la presentación impecable del tema del mantenimiento. Yo no soy un experto, soy ingeniero también, pero tengo una curiosidad. Quería oír tu diagnóstico y tu forma de ver la cosa. Yo escucho por ahí, por mis andanzas. Veo muchos presentaciones hablando de integridad, de activos, mantenimiento y todo. Y yo tengo una visión de que el tema de la corrosión está siempre relegado a alguien que está escondido debajo de una escalera. No sé si me entiendes. Sí, O sí, sea, perfecto. siempre hay una burocracia tremenda. Que eso de la corrosión es algo que lo podemos ver mañana, pero cuando hay un problema causado por la corrosión, tenemos Todo mundo consecuencias corriendo. muy terribles, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, ¿te parece que esa visión que tengo yo de que no le dan el verdadero significado a la corrosión, o sea, no se teme a la corrosión tanto cuanto se debía, o eso es una mala impresión, una mala interpretación de mi parte? Mira, yo creo que el tema lo comento con el concepto del costo consecuencial. La gráfica precisamente hice un comentario muy, a lo mejor muy rápido, en el que a veces no tenemos evaluado el impacto de ese costo consecuencial. ¿Qué pasa si? ¿Sí? Y entonces como consecuencia, no lo manifiesto, no lo logro presentar a la organización de manera que entienda el impacto que puede tener. Si yo lo logro hacer, ya estoy, el primer paso ya lo di. Ahora, un evento catastrófico, pues yo lo tengo que prever para que no se me presente, porque mi función como mantenimiento es esa. Entonces ya dije el impacto. Por ejemplo, yo compro un seguro de vida, pero pues desgraciadamente si lo utilizo es que ya no voy a usufructarlo, ya me morí. Pero sí, lo hago en prevención de otra serie de cosas.
En este caso, haría lo mismo, o sea, yo pongo y digo, este es el tamaño del impacto que puedo tener si yo me descuido en esta serie de cosas. Ahora, para que yo no tenga este problema, yo tengo que hacer uno, dos, tres, cuatro actividades y tengo que ir monitoreando esta serie de cosas para que tenga la certeza como organización que no voy a tener una sorpresa. Sí, No, porque entonces perfecto. este que estaba abajo de la escalera es cuando emerge y sale en el segundo piso. ¿Ah? Sí, no, no, digo que a veces en empresas grandes, ¿a quién es el que cuida del tema de la corrosión? Ah, es el mozo que vino a trabajar aquí, pero, o sea, está en un plan secundario a veces, con Ujú. excepción de la gente de oil and gas, que porque cuestiones de regulación y hasta para baratear el seguro de sus activos y todo, siguen las orientaciones de EMP, NACE y SSPC y otros, ¿no? Pero, por ejemplo, vas a una minería, como hicimos ya unas encuestas en algunas minerías en Chile para hablar de corrosión y yo oí de dueños de operaciones, a mí me importa que se vaya a deshacer ese equipo, porque cuando termine su tiempo de vida ya tengo dinero para comprar otro nuevo. Ujú. O sea, ¿entiendes? Sí, Sí, a lo mejor la persona podía estar dándole una sobrevida a aquel equipo, si le hiciera ujú. un mantenimiento, estaría contribuyendo para menos efecto estufa en la naturaleza porque estaría consumiendo menos recursos y bla, 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 bla. O sea, es en ese sentido. O sea, estoy yo queriendo pensar que a lo mejor una organización como la nuestra no esté gritando lo que debería para que la gente se diera cuenta de, de, del peligro que es negligenciar la corrupción. correcto. Eso Ahí yo es. lo que también complementaría con ese análisis de costo consecuencial es la otra, o sea, dices tú, yo a través de esta serie de cosas puedo hacer que mi equipo sea más largo. Ninguna persona está peleada con su dinero. Entonces, cuando ellos ven que van a tratar o diferir una inversión y que esa mismo que ya tienen, les va a retribuir en mayores ganancias, yo creo que se sensibiliza más rápido el tema. Entonces, normalmente el punto, creo yo, aquí es traducir o poder hacer consciente a un inversionista, a un director, a cualquiera de las personas de la toma de decisiones del impacto que eso tiene y que ahí debe de estar cuidando ese dinero. Ese has tocado en el botón, porque la gente de proyecto sabe de todos riesgos, lo pone en los reportes, y, pero a lo mejor el que tiene la llave del dinero lo ve de otra forma. Y te voy a dar un ejemplo. Aquí en Brasil hace 4 años una gran minería, una de las mayores del mundo, no voy a decir el nombre para no comprometerme. Y que sea de cuatro Estaba meses. todo tope trabajando y una de las represas que tenía de ¿cómo se Desechos, dice? De desechos de lavar el mineral, ajá, de ya jales. estaba en su límite. Pero si él decía, no, podemos llenarla un poquito más, voy a aumentar en 2% mi ROI de este año y mi bonus va a ser más 5 millones de dólares. Oye, dale. Bueno, se rompió y se murieron más de 300 personas. Ujú. O sea, ese señor no pensó. O sea, hizo la cuenta Es una mirando parte de la para ecuación. eso. Entonces, eso es lo que digo. Si ese señor, alguien le hubiera
hecho entender eso antes, a lo mejor él no hubiera tomado esa decisión. Es eso lo que estoy intentando decir. No sé si la forma que nos estamos comunicando está bien direccionada, porque nosotros trabajamos mucho con la gente de ingeniería, o sea, la gente que conoce el tema, pero a lo mejor quien toma la decisión nunca oyó hablar de corrosión. Eso es lo que estoy diciendo. A lo mejor tendríamos que tener a alguien yendo a los campos de golf a hablar de corrosión. Hay, hay un poco de todo, si me permite, José Luis. Definitivamente, en dos o tres de las láminas que presentó José Luis, este, se tocaron temas que a mí me llevaron al punto formación, educación, concientización. O sea, hay que concientizar tanto al operador que está allá abajo con los equipos, que está exponiendo su vida muchas veces porque él no sabe que está viendo un problema de corrosión en un tanque, en una tubería y lo puede afectar directamente. Y a ese gerente, a ese dueño de empresa que no le importa, lo que le importa es ver los números. ¿Mm? A mí me pasó en una oportunidad, en una empresa, que el gerente de la empresa dijo, yo no estoy aquí para hacer mantenimiento. Nosotros tenemos suficiente dinero y si ese equipo se rompe, compramos uno nuevo. Nosotros no somos una empresa de mantenimiento, nosotros producimos tal cosa. Entonces tú oyes eso y a mí, aunque parezca mentira, se me paran los pelos. ¿Mm? Me cuesta creer que haya un gerente que hable en esos términos, pero los hay y los encuentra. Entonces hay un tema de formación desde el joven que va a ingresar como nuevo ingeniero, que aquí tenemos varios estudiantes, hasta el obrero y el gerente, o sea, todo el rango tiene que ser educado en este tema de la prevención de la corrosión. Si tú vas a la industria, muy pocas empresas tienen una persona dedicada al tema de corrosión. Y si les hablas de corrosión, piensan, ah, no, si yo pinto todo el tiempo, cuando viene la dirección, nosotros pintamos bien bonito todo. Pero es que no es solamente la pintura de la estructura, es el tema de los equipos internamente. O sea, hay mucho por hacer allí ambos dos, José Luis. Hay mucho trabajo por hacer, tenemos mucho trabajo por delante definitivamente. Sí, sin O sea, duda, ¿eh? O sea, la concentración es básica en todo esto. sí, 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 tenemos que trabajar mucho. Gracias. No, a ti. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta de alguno de los participantes? Iván, que es un especialista en análisis de falla y es maestro en la universidad. ¿Algún comentario? Lo agarré de sorpresa, Iván. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente. adelante. Adelante. Bueno, hace poco precisamente me tocó un caso en una empresa, hubo un problema de corrosión en una nave industrial. La nave industrial tenía dos tipos de corrosión. La primera era en las bases de las vigas, las formas de las vigas en forma de H, y la segunda era en los techos y en las paredes de la nave industrial. Entonces, pues había dos posiciones, ¿no? La primera, la del dueño, que el dueño de la nave industrial, y la segunda, que eran las personas de esta industria que, bueno, rentaban esa nave industrial para llevar a cabo sus procesos. Entonces, el dueño decía que, bueno, el problema pues era debido a los procesos que ellos llevaban a cabo dentro de esa nave industrial. Y sí, dentro de sus procesos, ellos emitían vapores hacia el techo y hacia lo que es el ambiente dentro de la nave industrial, cuyos vapores, pues, normalmente tendían a condensarse y, bueno, a generar por ahí picaduras y corrosión ambiental. Pero faltaba la parte de las vigas, ¿no? Que las vigas donde iban conectadas a la tierra, pues también estaban sufriendo, ¿qué será? Alrededor del 20% de las vigas, porque era una nave industrial grande, corrosión galvánica,
Y pues esa corrosión galvánica era debida a que el suelo estaba húmedo y por ahí se generaba un par galvánico entre la misma viga, entre la zona de toda la viga y la zona que estaba debajo del suelo, en contacto con el piso húmedo. Y bueno, pues eso ya no era problema tanto del proceso de la industria. Entonces, aquí la discusión era bueno, la industria, la gente del proceso, estaba dispuesta a pagar parte del mantenimiento, pero pues el dueño no quería gastar un solo centavo en el mantenimiento de la nave industrial, porque decía pues que era completamente culpa de ellos, de su proceso. Y bueno, pues total que había un problema, que iban a meter abogados y toda la onda. Entonces me tocó intervenir a mí para encontrar el análisis de la causa raíz. Y estábamos hablando de pues que la empresa cobraba $1,000,000 al mes por la renta de la nave industrial, ¿no? Y que en el contrato decía que el dueño se hacía cargo del mantenimiento, pero luego el dueño decía que el mantenimiento nada más incluía la parte de afuera y la parte de la fachada, que no toda la industria. Entonces, esta consecuencia o esto a lo que nos va a devenir es que al corto o mediano plazo va a haber un accidente en esa nave industrial debido a que, bueno, parte de las vigas ya están muy deterioradas, ya si una sola falla, pues va a fallar todo el soporte. Y también en la parte de arriba, los tornillos o las uniones también se veían muy dañadas. Y no sé finalmente en qué terminó. Yo les entregué el reporte con el análisis de causa raíz, les di algunas recomendaciones acerca de utilizar quizás protección catódica, me parece, utilizar pues ánodos de sacrificio para evitar la corrosión en la parte de las vigas, en la parte de abajo de las vigas. Y bueno, también pues repintar la parte de las zonas del techo y de las paredes. Y bueno, finalmente se van a gastar un buen dinero donde van a tener un problema entre el dueño y entre estas personas que hacen su industria, que hacen su proceso, y que lo peor de todo es que tienen contrato, me parece, hasta el 2036. Entonces, no sabemos quién va a correr con estos gastos hasta ahora. Y todo esto se pudo haber evitado, pues precisamente con esto, ¿no? Implementando un sistema de administración de mantenimiento que no pensó absolutamente nadie hasta que vieron el problema encima. Ese es mi comentario, Carlos, acerca de... Vale, gracias. Definitivamente, sí, sí. En muy pocos sitios se tiene un plan de mantenimiento. En muy pocos sitios el mantenimiento, las reparaciones son reactivas. Se rompió, se reparó, se rompió, se reparó. Pero en ese se rompió, muchas veces tenemos accidentes como que se vino abajo toda la nave y lamentablemente perdimos a todo el personal y perdimos toda la empresa. Entonces no se ve eso. O sea, la mayoría de las veces el dueño no ve esos detalles, no piensa ni en la gente, ni en la comunidad cercana, o sea, esto es la solución de muchas cosas, ¿no? Y esta implementación del sistema, para implementarlo hay que formar a la gente, hay que educar a la gente, definitivamente. José Luis, Fíjate, si me permites sí, agarrar el comentario. tú, sí, En este momento, así como lo plantea, en mi opinión, ya ocurre otro estatus del tema. El primero, que si llega a ocurrir un accidente ya es un tema negligente, con lo cual el impacto o la penalidad que puede tener una empresa es mucho más alta. Segundo, ya estás identificado un problema y su potencial riesgo, o a lo mejor no les quedó tan claro el de eso, lo ven como que puede ser algo muy lejano. Y eso evidentemente lo va a tener. Y lo más importante, recorriendo la película hacia atrás, dices tú, oye, yo como empresa no puedo ver todos los impactos que pueda tener en mis operaciones, que me permitan
identificar, por ejemplo, tú ahorita mencionaste generación de vapores de corrosivos, etcétera, etcétera, por lo cual yo tengo que tener otra serie de cosas. O si es muy caro, pues a lo mejor colocar un sistemas de protección arriba, etcétera, etcétera. O sea, ya va generándose un plan de trabajo más detallado que permita precisamente asegurar, como decía al principio, el resultado es en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sí, correcto. Sí, sí. Bueno, para combinar esto que nos dio hoy José Luis, lo que comentó Iván y lo que hemos estado hablando aquí en el cierre, voy a aprovechar, sin ánimo de cerrar ya la reunión, el próximo webinar, que es el 14 de agosto, se va a llamar Cómo gerenciar la prevención de la corrosión dentro de esta misma onda, esta misma línea. Entonces quedan de una vez invitados y ya recibirán las notificaciones. Pero creo que eso es muy importante, conocer el enemigo. O sea, conocer que en esa galpón se están teniendo vapores que se condensan. O sea, eso es parte de la prevención de la corrosión. Identificar cuál es el causante de los daños, cuáles son las causas que pueden causar, que generar los daños. Eso es sumamente importante. Lamentablemente, en muchas instalaciones, en lugar de implementar un plan de mantenimiento como esta de la que nos habló José Luis, pagan por hacer un análisis causa-raíz. O sea, te pagan para hacer el análisis de falla y ver quién fue el culpable. ¿Mm? Cuando pudieron desde un principio tener implementado un sistema de planificación y de control de mantenimiento. Entonces, no sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta. Por ahí tenemos un futuro invitado, Juan Carlos Ruiz. No sé si quiere hacer algún comentario. ¿Alguno de los jóvenes, de los estudiantes, qué les ha parecido antes de cerrar capítulo? No sé si Juan Todo Carlos Ruiz. excelente y muy interesante. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién habló por allí? Paulina. Paulina. Ah, ok. Gracias, Paulina. Gracias a ustedes. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta para nuestro invitado especial de hoy? Con toda confianza, Sí, que sí, nos sí, sí, ayude sí. mejorando en esta parte. A veces, José Luis, cuando nos ven así calvos y con pelo blanco, nos toman miedo, ¿ah? Dicen que es respeto, pero yo creo que es más miedo que respeto. Bueno, digo Juan Bueno, aquí Carlos. están, les dejo teléfonos, todo. Cuando gusten, con toda confianza en lo particular, Perfecto. podríamos platicarlo y podemos hacer un plan acorde a su edad. Vale. La plataforma en general la estamos diseñando de manera que sea muy atractivo en inversión, en todo. De hecho, no tiene que hacerse inversión y a valores bajos de costo mensual. Perfecto. Bueno, y estamos invitando a José Luis para formar un grupo, un comité de interés técnico para discutir este tipo de cosas, de planificación y todo esto, a ver si formamos un grupo dentro de AMPP Jalisco, un grupo enfocado en el tema de mantenimiento, de prevención, de planificación del mantenimiento, ¿sí? Entonces ahí vamos a enganchar a José Luis como uno de los integrantes y pues, de ustedes, quienes quieran participar, pues bienvenidos serán. Entonces, bueno, no queda otra que darle las gracias a José Luis Cárdenas por su muy interesante exposición, a nuestro invitado especial José Luis Cirera por su acompañamiento durante el día de hoy y a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes por esto. Este webinar ha sido grabado, así que lo vamos a tener disponible cuando alguno de los grupos de estudiantes o cualquier persona lo quiera ver, pues se lo hacemos llegar. Vamos a tratar de montarlo
en una plataforma de YouTube para que esté disponible para todos los interesados. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en Un línea. abrazo a todos. Gracias, José. Igualmente, Bueno, y muchas gracias por su atención. muchas gracias, José Luis. Bye. Bye. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias.